Entonces el rey Herodes era un verdadero traidor de los judíos. Herodes era un antijudío. ¿Por qué? Porque Herodes se vendió al imperio romano y se dedicó a trabajar para que se beneficie el imperio romano, en lugar de trabajar para que se beneficie el pueblo judío. Siempre en la historia han habido gente que ha traicionado a su propio pueblo, a su propio país, para beneficiarse económicamente especialmente. Bueno, por ejemplo, miren, uno de los apóstoles de Jesús, que también fue evangelista porque escribió un evangelio, se llama Mateo. Y les cuento algo, Mateo fue recaudador de impuestos. Es decir, Mateo también trabajaba para los romanos. Pero cuando lo conoció a Jesús, Mateo dejó ese trabajo y se dedicó completamente a servir, a andar con Jesús, a acompañarlo y a ser su discípulo. Pero Mateo era cobrador de impuestos, es decir, era un traidor de los judíos también. Solo que después se arrepintió, dejó al lado todo ese dinero y se fue a seguirlo a Jesús. Los cobradores de impuestos eran odiados por los judíos, por supuesto. ¿Por qué? Porque eran traidores de la patria, pues. Por eso eran odiados por el pueblo. ¿Por qué creen ustedes que Lenin Moreno, cuando se fue de aquí del Ecuador, se fue con una aprobación, creo que fue del 8%? Es decir, que solo 8 de cada 100 ecuatorianos apoyaban las labores de Lenin Moreno. ¿Qué quiere decir eso? Que 92 ecuatorianos estaban totalmente en contra de Lenin Moreno. Obvio, pues, obvio, porque esa gente llega para trabajar a favor del enemigo y no a favor del pueblo. Bueno, los cobradores de impuestos eran odiados por los judíos. Poncio Pilato fue gobernador de Judea, inflexible y despiadado, y condenó a Jesús a la crucifixión. Por eso es, jóvenes, que a Jesús lo mataron, no fueron directamente, o sea, los que ejecutaron la pena de muerte no fueron los judíos. Los que ejecutaron la pena de muerte fueron los romanos. Ustedes me van a decir, ¿y por qué? Una, porque los judíos querían que Jesús muera de la manera más dolorosa posible, porque las autoridades, los pelucones, como quien dice, los millonarios del tiempo de Jesús, lo odiaban a Jesús, porque Jesús predicaba cosas, les hacía ver la hipocresía, la maldad que ellos tenían, entonces lo odiaban a Jesús por eso. Entonces ellos trataron de hacerlo morir de la manera más dolorosa que había. ¿Y cuál era? La crucifixión. Pero los judíos no podían crucificar a nadie, solo los romanos podían crucificar. Por eso es que los judíos los llevaron a Jesús donde Poncio Pilato, y Poncio Pilato dio la orden de que lo crucifiquen. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Miren cuántas cosas, joven. Ya, siguiente, el Sanedrín. El Sanedrín era otro organismo muy importante dentro de la organización judía. Sanedrín quiere decir consejo, es decir, es un grupo, un grupo de personas. Era la institución más importante de la sociedad judía. Estaba presidido por el sumo sacerdote. Él era el presidente del Sanedrín. ¿Sí? Y este Sanedrín, este consejo de las autoridades más importantes de los judíos, eran los que tomaban las decisiones también más importantes. Entonces había el Sanedrín. Habían instituciones religiosas, claro, y estas instituían fiestas religiosas. Las tres principales fiestas religiosas del pueblo de Jesús fue la fiesta de la Pascua, de Pentecostés y la fiesta de las chozas o de las cabañas, que también se llama la fiesta de las tiendas también. Esas eran las fiestas religiosas más importantes dentro de la religión de Jesús. A ver, les pregunto, ¿de qué religión era Jesús? ¿Quién me dice? ¿Qué religión tenía Jesús? Jesús era cristiano, católico, evangélico, testigo de Jehová. Católico. ¿Jesús era católico, seguro? No, era judío. Eso, muy bien. Jesús era judío. Claro, Jesús nació dentro de la cultura judía con la religión judía. Después, desde que Jesús fundó la Iglesia Católica. Pero Jesús nació y era judío, de religión judía.
Aparte, los judíos tenían un templo gigante en Jerusalén, que era una de las, considerado de las grandes maravillas del mundo antiguo. El famoso templo de Jerusalén, un templo gigantesco. Entonces, en ese templo se celebraba diariamente el culto a Dios y los sacerdotes ofrecían sacrificios. El templo significaba la presencia de Dios, entonces era lo más sagrado que tenían. ¿Cuál era la ley? La ley que ellos tenían eran los 10 mandamientos, la ley que Dios le dio a Moisés. Pero esa ley era explicada y también era interpretada especialmente por los fariseos, por los sumos sacerdotes, por los escribas y maestros de la ley. Ellos explicaban, enseñaban cómo había que aplicar y adaptar la ley de Moisés a las diferentes circunstancias de la vida. ¿Sí? Entonces, de ahí se desprendían muchos preceptos de esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el quinto mandamiento dice no matar, pero no te dice cosas más específicas. Por ejemplo, no te explica, bueno, si alguien mata a una persona, ¿cuál es su castigo? Y si alguien mata a una gallina, ¿cuál es su castigo? No es lo mismo matar a una persona que matar a una gallina. Entonces, eso no explicaba la ley de Moisés, los 10 mandamientos, eso no lo explicaba así directamente. Entonces, para eso estaban los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, que ellos se encargaban de explicar qué pasaría en esos casos. ¿Sí? Muy bien. Y el día más sagrado para los judíos era el sábado. Ese era el día más santo y más sagrado. ¿Sí? En ese día no se podía trabajar. Obligatoriamente todos tenían que descansar y solo dedicarse a la oración y eso. No podían trabajar. No podían cargar más de medio kilo de peso. Y solo podían caminar 1 kilómetro alrededor de la casa como máximo. No podían irse a ningún otro lado. Porque era un día para ellos, un día sábado, un día sagrado, un día santo. ¿Dónde se reunían para recibir la enseñanza de la ley de Moisés y para hacer oraciones? En un lugarcito que se llamaba la sinagoga, lo que nosotros para los católicos llamamos la capilla o la iglesia o la parroquia. Bueno, pues los judíos tenían las sinagogas. Estas sinagogas podrían ser una simple casa de una persona que prestaba su casa o también podían ser construcciones arquitectónicas grandes, muy bonitas. ¿Quién dirigía la sinagoga? La dirigía el maestro, que en hebreo se dice el rabino. Rabino significa maestro en hebreo. Entonces ahí rezaban, ahí aprendían. Jesús iba también a las sinagogas. En tiempos de Jesús habían clases sociales, habían gente más rica y gente más pobre, al igual que hoy en día. ¿Quiénes pertenecían a la clase rica, a la clase alta? Los sumos sacerdotes, los jefes romanos, terratenientes, gente rica, comerciantes, jefes de recaudadores de impuestos. En la clase media estaban artesanos, recaudadores, maestros de la ley y sacerdotes. En la clase baja estaba el pueblo, campesinos, pescadores, pastores, enfermos, pobres, esclavos, leprosos, etc. Entonces Jesús pertenecía, como artesano pertenecía a una clase media, pero más bien a una clase media y baja. Esa era la clase social de Jesús. ¿Sí? Y la estructura religiosa, aquí está, miren. El máximo líder de la religión judía era el sumo sacerdote. Luego estaban los saduceos, los sacerdotes, escribas, fariseos, celotas, esenios y todo el pueblo. Entonces, jóvenes, bueno, ahí hemos aprendido bastante de la cultura judía. A ver, ¿qué les parece? Preguntas, dudas, inquietudes. Va a subir la diapositiva, profesor. Sí, ya están. ¿Qué no les subí? A ver, revisen en el modo. A ver, vamos a ver. No, profesor, no están las diapositivas. Ah, sí, tiene razón. Ya, ahorita mismo, ahorita me lo subo. Muy bien, preguntas. A ver, ¿quién me dice qué es lo que más le interesó de esta clase? Que hemos visto la cultura romana, griega y la cultura judía. ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más le interesó? Se ve que Jesús hablaba más de un idioma. Bueno, Ah, lengua, por dicho. sí, Jesús era políglota. Sí saben lo que es un políglota, ¿cierto? No, profesor.
Un polígloto es el que habla varias lenguas, varios idiomas. Políglota se llama. Políglota, perdón. Políglota, políglota. Es el que habla varios idiomas. Por ejemplo, si usted hoy en día, bueno, español hablamos porque nacimos en Ecuador y en el Ecuador se habla el castellano. Pero si usted aprende inglés, entonces ya se hace bilingüe, ¿no? Si usted aprende, aparte de aprender inglés, aprende francés, alemán, italiano, entonces ahí usted ya es políglota, porque habla varios idiomas. Ujú. Muy bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa les gustó, les interesó del tema, les llamó la atención? ¿O algo, no les quedó alguna duda, alguna curiosidad? ¿Ninguna? A ver, les pregunto yo. ¿Los sacerdotes judíos eran solteros o casados? ¿Qué dicen? ¿Los judíos qué? Los sacerdotes judíos, los sacerdotes de la religión judía, ¿eran solteros o casados? Casados. Casado. Correcto, eran casados. Eran sacerdotes de otra religión, eran casados. Ahora les pregunto, ¿y los sacerdotes católicos siempre han sido solteros o alguna vez fueron casados en la historia de la Iglesia Católica? Siempre han sido solteros. Siempre han sido solteros. Negativo, error. Más o menos desde los primeros tiempos del catolicismo al cristianismo, los sacerdotes eran casados. Por ejemplo, miren, Pedro era casado. Incluso la Biblia mismo dice que Jesús un día se enfermó la suegra de Pedro y Jesús hizo un milagro y la curó a la suegra de Pedro. Entonces, ¿qué significa eso? Que Pedro era casado. Entonces, antiguamente los sacerdotes, los obispos eran casados. Incluso en la Biblia hay una cita donde dice que los obispos, que los sacerdotes sean padres de familia ejemplares, que cuiden muy bien de su hogar, de su casa, de sus hijos, que sepan educar bien a sus hijos, que den buen ejemplo. Entonces, miren, antiguamente eran casados. Más o menos después de, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue alrededor del año 1000 después de Cristo, que se impuso la regla, la norma de que los sacerdotes católicos tenían que ser solteros. Pero eso fue una norma que se la impuso después. Jesús no dio la orden de que los sacerdotes tenían que ser casados. Eso fue una orden que después la iglesia la estableció con fines, de pronto de una mejor organización o quizá para que toda la parte económica o la riqueza que un sacerdote pueda generar con su trabajo a lo largo de toda la vida, esa riqueza no quedaría para herederos. Si es que no tiene hijos, pues no tiene herederos. Entonces esa riqueza más bien quedaría para la iglesia. Entonces de pronto por ahí hubieron también situaciones, intereses económicos, ¿no? Permítame un momentito, jóvenes. Muy bien, listo, jóvenes. Se activó una alarma, entonces tuve que apagarla. Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta más? ¿Curiosidad? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? ¿Algún detalle? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, listo. Entonces, mis estimados jóvenes, cuídense, disfruten este fin de semana, que pasen muy bien y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Que pasen bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima.